El móvil sonó a las 3 de la mañana como si el pasado hubiera aprendido a ser puntual. En la oscuridad del salón, el timbre cortó el silencio que siempre quedaba después de que Kiana se dormía en el sofá, la televisión encendida en volumen bajo y una taza fría en la mesa. En la pantalla, sobre un fondo blanco, apareció un nombre que Simon no esperaba ver de nuevo: Nora. Por un instante, Simon observó el brillo de la pantalla más que el nombre. La luz azul proyectó un rectángulo en su palma, lo mismo que hacía cuando, años atrás, la foto de Nora inundaba la pantalla del móvil en cada cumpleaños, cada madrugada de insomnio. La mano le tembló sin que supiera por qué. No era miedo, no exactamente, era algo parecido a un latido viejo que insiste en llamar cuando uno intenta dormir. No contestó de inmediato. Apagó la televisión con el mando y se quedó en silencio, escuchando el eco habitual de la casa, la nevera, el viejo radiador, la respiración de Kiana, que ahora era regular, profunda. La pantalla seguía parpadeando con el nombre. Le pasó por la cabeza la idea absurda de dejar que sonara hasta cortar la llamada, que el mundo hiciera lo suyo sin su intervención. Al final lo cogió. La voz al otro lado fue apenas un hilo, más suave de lo que recordaba, con el acento exactamente igual al que él había guardado en la memoria. «Hola, Simon, ¿te pillo mal?» «No, no mal, no del todo», pero en el fondo la pregunta se enterró como una aguja bajo la piel. Hicieron falta 20 segundos para que las palabras empezaran a formarse en su boca y 20 más para que la historia de ese instante comenzara a salirse de los surcos por los que él la había mantenido anclada. Nora dijo que estaba de vuelta en la ciudad por trabajo, dijo que le apetecía hablar, que había cosas que se habían quedado sin decir. Dijo que no tenía intención de alterar nada, y sin embargo, Simon sintió cómo el suelo se desplazaba bajo la responsabilidad de la vida que llevaba. No fue un relámpago ni un plan, fue una sucinta invitación a un peligro diminuto, un café, un encuentro sin consecuencias, según Nora, una conversación para cerrar capítulos, según ella. A Simon le pareció inofensivo, se lo dijo a sí mismo en voz baja, intentando no despertar a Kiana, intentando no convertir la decisión en algo mayor de lo que era. Dejó pasar 5 minutos. Se giró a mirar la figura de Kiana en el sofá, el perfil de su cara a la luz de la televisión, la mano sujetando la manta. Recordó la noche en la que, en el primer mes, había dicho que quería estar a su lado, en la izquierda del sofá, siempre. Era una broma que al principio había sido promesa, una costumbre que, con el tiempo, se había vuelto un gesto. El asiento a la izquierda ya era suyo. Kiana lo ocupaba como si fuera algo que no necesitaba defender. Se despidió de Nora con una frase vacua. «Vale, hablemos entonces». Colgó con el corazón en urdimbre, con un hilo que tiraba de un nudo viejo. A la mañana siguiente, el café con Nora fue eso, un café. Fue también una colección de detonantes. Ella habló de viajes, de trabajos fallidos, de una soledad que no había querido nombrar en los últimos años. Él escuchó y replicó con la cortesía de quien abre una puerta que habría jurado cerrada. Sonrió más de lo que lo hacía con Kiana últimamente. En el reflejo del cristal vio su cara distinta, menos cansada, más pendiente de algo que no estaba en el salón de su casa. Volvió tarde esa noche. Kiana había dejado la luz de la cocina encendida. Había preparado su plato como siempre, sin preguntas. Él no dijo nada. Se sentó en el borde del sofá, en el lado derecho, y el silencio pasó por encima de los dos como un agua fría. No hubo reproche, solo un gesto de cansancio en la comisura de los labios de Kiana y la manera en que retiró la mirada del suyo cuando él intentó hablar. En los días posteriores, las fisuras se hicieron pequeñas grietas, un mensaje sin respuesta, un plan cancelado porque llegaba tarde, una celebración de aniversario a medias. Simon repitió a menudo la misma excusa. La ciudad le parecía más pequeña y Nora estaba cerca, y eso, de algún modo, hacía que la vida se pareciera a otra que había imaginado. No eran infidelidades, ni promesas rotas deliberadamente, eran ausencias con forma de acción. Nora hablaba de los lugares donde solía querer permanecer y de aquellos de los que se había escapado. Había algo en su voz que olía a sinceridad y a heridas no cerradas. Le contaba una anécdota de un meteorito que había visto de niño, de cómo aquello le había parecido una señal.
Simon recordaba, borroso, la noche de lluvia en la que él y Nora habían permanecido sentados en un banco del parque, observando cómo una línea de luces cruzaba el cielo. No fue una confesión formal aquel día, fue la promesa silenciosa de dos personas que creyeron que lo que se encendía en el cielo duraría también en la tierra. Kiana lo notó enseguida, notó la forma en que su risa se volvió diferente, la manera en que se levantaba a revisar el móvil con una excusa cualquiera, la forma en que la almohada de la izquierda parecía más inclinada que antes. Le pidió explicaciones de modo que no sonaran a reproche. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado hoy? Me siento un poco desplazada. Simon contestaba con lo que él creyó siempre que era suficiente. Es solo estrés. ¿Son tonterías del trabajo o necesito un poco de tiempo? Las respuestas no bastaron. En la panadería, una vecina les miró con una sonrisa cargada de comentario y dejó escapar, sin mala intención quizá, ¿habéis oído que ella ha vuelto? Que fue la chispa para los rumores del barrio. Alguien vio a Simon y a Nora en una terraza. Otra persona vio a Simon entrando en un edificio donde ella trabajaba. Las fotos no eran nada, y lo eran todo, una imagen ancha de sobremesa que, compartida, creó una tercera presencia en la relación. No era que él lo hiciera a propósito, era que su ausencia se hacía visible como algo que alguien podía tocar. Jacob, amigo de ambos desde la universidad, llamó una tarde. Jacob veía las cosas por un costado distinto. Era serio, estable, un contrapunto que, si Simon se hubiese detenido a escuchar, habría sido un freno. No confundas nostalgia con posibilidad, le dijo una vez, y Simon lo rió. La frase quedó como un letrero que no llegó a entrar en su casa. Jacob, sin dramatizar, le advirtió: no juegues con lo que Kiana ha puesto aquí. Ella no es un comodín. Kiana, por su parte, se fue retirando con dignidad. Dejaba notas pequeñas en el cuaderno de cocina. Recetas escritas como si fueran instrucciones para no olvidar quién era. Empaquetó con calma los libros que llevaba años guardando. Dobló con cuidado las camisetas que había comprado en el primer verano que vivieron juntos. Nada de dramatismo, nada de maletas tiradas por el pasillo como en las películas. Se movía como quien guarda su propio latido. En sus manos, cada objeto parecía contar una historia que no tenía intención de borrar. Hubo una noche que lo dijo sin alzar la voz. Se sentaron frente a los platos sin terminar, como otras veces, pero con otra distancia. Kiana le miró y dijo: no quiero ser la segunda opción, Simon. No quiero ser el sitio al que vuelves cuando te acuerdas de que hubo algo antes. Dijo la frase sin ira, con la calma de quien ha pesado cada palabra y no quiere que los remordimientos de otro la conviertan en súplica. Simon intentó recular. Quiso arreglarlo con promesas improvisadas. No es verdad, cariño, tú sabes que te quiero. Pero sus ojos lo delataron. Kiana no buscaba palabras sueltas, buscaba coherencia. Puso el móvil encima de la mesa, como quien coloca un objeto neutro entre dos personas. Voy a irme un tiempo a estudiar fuera, dijo. Un semestre. Necesito distancia para entender si esto es lo que quiero de verdad. No fue una amenaza, fue una decisión tomada con paciencia. Se levantó de la silla con la serenidad con la que otros se marchan del teatro sabiendo que la obra no volverá a empezar igual. No hubo gestos grandes, solo la calma de quien ha pensado en su dignidad. El anuncio le pegó a Simon con una fuerza rotunda. Era la primera vez que tenía ante sí el efecto real de su desatención. La posibilidad de perderla dejó de ser una abstracción y se convirtió en una calle por la que ella ya estaba cruzando. Tras la conversación, Simon no supo llorar ni supo actuar. Se quedó quieto, sosteniendo el arma más peligrosa que un hombre que se arrepiente puede tener, el tiempo. Pensó en ese banco del parque con Nora, en la lluvia, en la manera en que las promesas quedan en la garganta cuando alguien decide que hablar es menos importante que sentir. Se repitió que aún había tiempo y en esa repetición encontró la disculpa para no moverse. Kiana empezó a hacer planes con la calma de quien no confunde el querer con la dependencia. Habló con su hermana, con la señora Sack, con la oficina de intercambio de su universidad. Reservó billetes con la exactitud de quien prepara una salida que no está diseñada para impresionar a nadie. Empacó una caja con objetos que consideró esenciales, un cuaderno de tapas duras, una toalla que había comprado en la primera mudanza.
el jersey que le había prestado Simon el primer invierno. Metió dentro del bolso cartas que había escrito para sí misma, cartas que nunca pensó enviar, pero que le servían para nombrar lo que le dolía. Para Simon, la vida se convirtió en una sucesión de pequeños arrepentimientos. Bajó a la calle sin saber a dónde ir y se encontró frente al antiguo banco del parque. Se sentó, miró al cielo, pensó en el meteorito que había querido ser señal todos esos años. No hubo luz en el cielo esa noche, solo la ciudad con su luz salmón y la lluvia ocasional que hacía brillar el asfalto. Trató de hablar con Nora y poner límites esta vez. Dijo que necesitaba aclarar cosas con Kiana, que no quería más malentendidos. Nora le escuchó, y pese a la ternura que aún tenía por él, le respondió con honestidad. No vine a reemplazar nada, Simon, vine porque hay cosas que quiero decir. Si después de escucharlas te das cuenta de lo que tienes, será tu responsabilidad. Las palabras eran una puerta a la que nadie estaba obligando a entrar, y sin embargo, para Simon, fueron una condena más que una advertencia. La ciudad se llenó de pequeñas pruebas, mensajes que llegaban a horas raras, la foto de Simon con Nora en un cumpleaños de un conocido y un comentario cargado en redes que alguien, pensando que aquello sería inofensivo, compartió. La humildad de Kiana la mantuvo alejada de escándalos. No gritó, no hizo acusaciones públicas. Guardó su dignidad en la maleta con la misma meticulosidad con que doblaba una camisa. Una tarde, antes de coger el tren al aeropuerto, Kiana le llamó a Simon y le dijo con precisión clínica: «Si no puedes estar conmigo de verdad, no quiero que lo finjas más». Era una línea de tiempo que ella dibujó sin margen para interpretaciones. O compromiso real o distancia. Él prometió que lo entendería, que haría lo que fuera necesario. Pero la promesa, ahora, sonaba hueca hasta a sus propios oídos. La mañana de su partida, la casa parecía medir el tiempo en pequeños estallidos. Un silencio en la cocina, un pestillo que se cerraba, el roce de las manos al empacar. Kiana se movía con naturalidad, como quien ha hecho el viaje muchas veces en la imaginación. Se miraron una última vez en la puerta. Simon no supo decir algo útil. No hubo gritos ni escenas de película. Solo una mirada que contenía años y un adiós que no necesitó palabras para ser completo. En el camino al aeropuerto, las calles tenían ese ruido de ciudad que vuelve todo más real. El claxon de un taxi, el sonido de maletas rodando por el asfalto, el murmullo de anuncios por megafonía que nadie escucha del todo. Kiana miraba por la ventana del taxi con una calma que era, en sí, una respuesta. No había rabia, no había necesidad de escenografía. Había simplemente la firmeza de quien ha decidido poner su vida en movimiento sin pedir permiso. Simon llegó al aeropuerto en un estado que mezclaba incredulidad y pavor. Quiso creer que aún podría arreglarlo todo en una frase, en una carrera por la terminal. Compró un billete a primera hora y lo canceló. Llamó a Jacob y solo consiguió voz seca. Haz lo que tengas que hacer, pero entiende que ya no puedes poner la culpa fuera de ti. Jacob no le habló desde un lugar de juicio tanto como desde un lugar de empatía para quien aún no reconoce la magnitud de lo que ocurre. En la sala de embarque, las últimas horas se hicieron un material denso. Simon observó a Kiana sentada con su mochila a su lado, el pasaporte entre las manos. Estaba concentrada en una nota en su cuaderno. En la escena había una dignidad que lo dejó sin aliento. No hubo drama, no hubo súplica, solo la determinación tranquila de quien ha pensado en su futuro. Se acercó, quiso decir todo y nada a la vez. Kiana lo miró y por primera vez desde hacía semanas le devolvió la mirada sin intentar mitigarlo. «Simon», dijo, y su voz fue la de siempre, firme y serena. «No es que no te quiera, es que ya no quiero ser el consuelo de un recuerdo». Antes de que él pudiera articular un plan de reparación, anunció la llamada a embarque. La pantalla de información mostró la fila y la hora. Le dio la espalda para coger una última cosa del bolso. La escena se movió con la lentitud de los instantes que importan. Simon la siguió con pasos torpes. Entró a la cola de embarque sabiendo en algún lugar profundo que llegaría tarde. Corrió el último tramo con el corazón golpeándole las costillas, más por la vergüenza que por la fatiga. Gente le miró con ese tipo de piedad que no siempre es bienvenida. En la puerta del avión, Kiana ya estaba en fila para subir. En su cara no había gesto de vuelta.
Solo la serenidad de quien entiende que cerrar una puerta no es un acto de castigo, sino de autoprotección. El sonido del lector de tarjetas sonó mecánico y final. Cuando Kiana entregó el pasaporte, sus dedos rozaron los de Simon. Él se detuvo en el umbral, con una palabra lanzada hacia el aire que ella no alcanzó a escuchar. El portón se cerró con el zumbido sordo de algo que ya no se podía revertir. Simon golpeó la puerta de cristal con la palma de la mano y no la abrió. Trató de hablar a través del cristal y la megafonía anunciaba a destiempo la última llamada. Ella giró apenas un segundo y sus ojos le miraron con la misma cuestión que había dicho antes. ¿Eres capaz de estar conmigo de verdad? La respuesta no llegó a tiempo. Kiana pasó por la pasarela y desapareció dentro del avión en el asiento izquierdo de la fila que había reservado. La puerta se cerró. Simon quedó en la rampa con la mano apoyada contra el cristal, frío de pronto en la sensación del exterior. No hubo escena de reencuentro ni milagro cinematográfico que cambiara la trayectoria del avión en el instante exacto. El mundo, como siempre, siguió su curso. No fue una derrota cómica ni una tragedia con lunas llenas. Fue algo más ácido, la sensación de haber malgastado la ternura de alguien en un vacío que él mismo había permitido. Las imágenes vinieron atropelladas, la mano de Kiana al empacar, el jersey doblado, la nota sobre la mesa, y se convirtieron en una película silenciosa que nadie le había pedido ver. El aeropuerto se vació. Simon se quedó allí con el ruido de los anuncios y la brisa fría que entraba por las puertas automáticas, y con la gravedad de la ausencia. Fue la primera vez en meses que se permitió llorar sin una razón punzante que lo justificara. Fue un llanto hondo, el tipo que desgaja la voz y muestra la rendija del alma. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Nora. Una llamada a esa hora sonaría diferente, como una confirmación o una traición, según quien la recibiera. Simon miró la pantalla. Y por primera vez, la idea de contestar no le trajo el consuelo que imaginaba antes. Contestar ahora significaría poner un parche a algo que solo se cura con verdad. Se quedó mirando la pantalla hasta que la llamada se cortó. No sintió alivio. Empezó a sentir la dimensión de sus actos. Cómo cada decisión pequeña había contribuido a este sitio donde ahora se encontraba, sin la persona que lo había esperado a la izquierda del sofá. Esa tarde volvió a casa y todo le pareció distinto. La taza en la mesa, el sofá vacío, la almohada con una leve marca donde la cabeza de Kiana había reposado tantas veces. No tocó nada. Se sentó en el suelo del salón, apoyó la espalda en el sofá y dejó que la oscuridad de la casa lo envolviera. Pensó en las promesas que no había cumplido y en la mecánica sutil con la que la cercanía se pudre cuando no se riega. Los días siguientes fueron un aprendizaje en formas de ausencia. Kiana no bloqueó sus redes ni hizo un escándalo, eligió irse sin ruido para no convertir su dignidad en espectáculo. Simon recibió mensajes en la comunidad, algunos de solidaridad, otros de murmullo. La gente opinaba desde fuera, pero los juicios no reparaban lo quebrado. Él intentó escribirle cartas, mensajes, correos, con palabras que quisieran ser sinceras. Algunas las envió, otras las guardó y luego las borró porque no quería presionar. Había aprendido demasiado tarde que un «lo siento» no reconstruye una historia que se ha ido deshilachando. Mientras tanto, la vida de Kiana en el extranjero comenzó a formarse con la naturalidad de lo que no necesita ser urgentemente emocionante para ser verdadero. Tomó clases, fue a bibliotecas, se encontró con personas que no sabían nada de la historia que dejaba atrás. Y en esa ignorancia pudo reencontrarse con partes de sí que había perdido por intentar mantener a alguien que no elegía completamente. No era una huida, ni una promesa grandilocuente, era un paso hacia su propio centro. Simon, por su parte, empezó a escribir en una libreta que había encontrado en el cajón de la mesilla. No sabía si las palabras alcanzarían a alguien. Las escribía para, quizá, entenderse. Allí narró las pequeñas traiciones que antes no había querido llamar por su nombre, mirar a otro lado cuando ella necesitaba hablar, dejar que la nostalgia ocupase el tiempo que requería la responsabilidad. Empezó a intuir una verdad que le dolía, que el arrepentimiento necesita acciones que duren más que los gestos románticos. Un día, una amiga de Kiana le envió a Simon una foto que mostraba a su ex en una biblioteca, con la cabeza inclinada sobre un cuaderno.
La foto no era una acusación, era una constatación que hizo algo nuevo en él. No quiso verla como una pérdida para él, sino como una elección de ella. Ese pensamiento no aliviaba la culpa. La amplificaba con la realidad de que ella, por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo. Simon decidió entonces que su pena debía transformarse en algo más que llanto. Fue pequeño el comienzo: ordenar la casa, responder a mensajes que había dejado largos, pedir perdón a personas que había dejado de ver. Aprendió a sostener su arrepentimiento en actos concretos, aunque nadie le hubiese prometido que eso alcanzaría para recuperar lo perdido. Entendió que pedir una segunda oportunidad no es un derecho, es una petición que debe estar respaldada por cambios reales. La historia, sin embargo, no estaba cerrada. En la escuela de la vida, la gente suele hablar de finales definitivos, pero la verdad es que muchas veces lo que queda es un territorio entre dos aguas: la posibilidad de reconstrucción y la dignidad que decide no volver. Simon lo comprendía ahora con la claridad dolorosa de quien mira atrás y ve las señales que ignoró. En la última página de la libreta que llevaba consigo, escribió una frase que no era para nadie en particular. Una llamada cambió todo. Ahora el resto es trabajo. Se quedó mirando la línea y por primera vez desde que Nora había aparecido en su pantalla, no pensó en quién había llamado, pensó en lo que él debía hacer para merecer, si acaso alguna vez, otra oportunidad. Había lágrimas en las letras, trazos que delataban la urgencia de alguien que entiende que el tiempo no se recupera. Al caer la noche, volvió a mirar al móvil. Había mensajes sin contestar de amigos, correos de trabajo y una notificación de vuelo cancelado que no correspondía ya a nada en su vida. Apagó el teléfono por unos minutos y se dejó caer sobre el sofá. El rincón de la izquierda, ahora vacío, parecía acusador. No era un objeto, era la posibilidad de haber cuidado algo y no haberlo hecho. Quedó en el aire la imagen del avión despegando, las luces que se convertían en puntos diminutos y después desaparecían en la distancia. Esa imagen le acompañó durante semanas, una constelación que se borra y la sensación de que, de algún modo, la oportunidad había migrado hacia otro cielo. Simon sabía que, si quería intentar algo, tendría que ser distinto. No valían medias verdades ni gestos grandilocuentes al borde del aeropuerto. Lo que necesitaba era trabajo cotidiano, paciencia y la cura honesta del arrepentimiento. El teléfono sonó otra vez, esta vez a la mañana siguiente. No era Nora, era Jacob. «Tío, ¿estás bien?», dijo Jacob en el auricular, con la voz de quien quiere ayudar sin resolver por él. Simon suspiró y comenzó a hablar. No era una confesión dirigida a provocar un milagro, sino el inicio de algo que quizá le permitiría, con esfuerzo, no volver a ser el hombre que dejó que una llamada rompiera lo que no supo cuidar. Había, sin embargo, un umbral aún por cruzar: la posibilidad de encontrar a Kiana y pedirle una conversación que no fuese una súplica, sino un reconocimiento de su error. Pero el tiempo, como siempre, imponía su propia lógica. No había certezas. Solo una arrojez de desesperación que había aprendido a ablandarse con acciones, y una verdad que se repetía en la libreta: arrepentirse no es suficiente. El arrepentimiento debe demostrar su valía día a día. En algún lugar, Kiana tomaba café en una ciudad distinta, y por las noches abría su cuaderno para escribir nuevas palabras. Simon, en el salón de su casa, miraba el rincón a la izquierda del sofá y aprendía por fin a nombrar lo que había sido. La historia continuaba, como siguen las mareas, no con la promesa de un final feliz asegurado, sino con la posibilidad de que los que se fueron puedan, si quieren, y solo si ambos lo deciden, encontrarse de nuevo. Mientras tanto, Simon, con una libreta y una lista de cosas por cambiar, comenzó a caminar. No hacia un aeropuerto, sino hacia la reconstrucción de lo que había dejado desordenado. Fue un paso tímido, pero era un paso. Y en el fondo, detrás del pulso que le temblaba en la garganta, llevaba una certeza nueva. Una llamada había cambiado su vida, y ahora le tocaba a él aceptar las consecuencias. Los días siguientes se le parecieron a Simon a un ejercicio de paciencia y de pequeñas reparaciones. No buscó gestos grandiosos. Empezó por lo que podía sostener cada mañana: levantar la taza, tender la ropa,
contestar mensajes que antes dejaba para más tarde. Empezó a devolver llamadas y a presentarse a quienes se había ausentado. Fue, sobre todo, un trabajo en silencio, sin carteles ni flores, porque ya había visto que las grandes demostraciones solo servían para el titular del día y no para la costura diaria que mantiene a una persona junto a otra. Un domingo, se presentó en la biblioteca del barrio para ofrecer su ayuda en la sección de adultos. No era voluntariado para ganar puntos. Era una forma de tener horarios y obligaciones que lo sacaran del nudo de su casa. Ordenó libros. Fue amable con una bibliotecaria nueva y atendió a un anciano que buscaba ediciones antiguas de poesía. Cada pequeña interacción parecía poner un clavo en la pared que sostenía su vida. Jacob lo observaba con distancia crítica y afecto paciente. Más de una vez le dijo: no te cures por la presión externa, hazlo porque, dentro de ti, quieres ser otro hombre. Si te está enganchando esta historia, suscríbete para no perderte el desenlace. Simon empezó a escribir cartas que nunca enviaba. En ellas ensayaba disculpas que no buscaban absolución inmediata, sino que pretendían ser un mapa de sus fallos. He sido cobarde, escribía en una. He preferido la sensación de recordar a la tarea de cuidar. Las cartas las metía en sobres, las ordenaba por fechas y las guardaba en una caja, sin intención de quemarlas ni de entregarlas, como quien necesita ver de manera tangible que las palabras han salido del pecho. Nora siguió presente de forma tenue, mensajes esporádicos, cafés que no iban a ninguna parte y la honestidad afilada de quien no pretende borrar el pasado de los otros. No soy la que te devuelve lo que has perdido, le dijo una tarde después de una conversación que rozó la nostalgia sin rozar la culpa. Vine para cerrar un capítulo, no para abrir otro en tu nombre. Era una afirmación que, si bien le dolía, servía a Simon para poner un límite más. La llamada que la trajo no le otorgaba impunidad para no mirar sus errores. En el barrio, el rumor se había enfriado, pero las miradas a veces eran punzantes. Al principio, algunos saludos eran medidos, otros, francamente distantes. Simon lo llamaba la limpieza social. Su acto de desorden había tenido efectos visibles y la gente respondía con cautela. No pidió a nadie que lo aceptara de inmediato. Probó, sin triunfalismos, a recuperar amistades rotas. Invitó a Jacob a tomar un café y se dejó reprender. Habló con Mrs. Sack, que siempre había sido una presencia maternal, y le pidió perdón por las llamadas sin contestar, por no acudir a cenas familiares, por las pequeñas irresponsabilidades que a la larga suman abandono. El trabajo diario, no obstante, no borraba la ausencia de Kiana. Había momentos, un anuncio en la televisión, el olor de un café que ella solía pedir, en los que la casa parecía volver a medir el tiempo en el hueco de la izquierda. A veces se sentaba ahí y leía las notas que había encontrado en el cuaderno de cocina. Recetas con tachaduras y frases escritas a lápiz como si fueran consejos para seguir viviendo. Aquellas notas le dolían con la suavidad de una verdad que no había sabido aceitar. Pasaron semanas. Simon se dio cuenta de que su arrepentimiento necesitaba pruebas públicas de cambio y también pruebas íntimas, privadas, que nadie vería. Empezó a hacer terapia. No por la fama del gesto, sino porque necesitaba que alguien le mostrara las raíces de su comportamiento. Allí habló por primera vez de la costumbre de refugiarse en los recuerdos como si fueran islas donde nunca se hubiese equivocado. Aprendió a decir, me equivoqué, sin añadir excusas. Aprendió, también, a escuchar. Fue un aprendizaje hecho de recortes, entrevistas con un terapeuta, lecturas sobre responsabilidad afectiva y ejercicios de comunicación que practicó con amigos. En ese tiempo, Kiana no le negó noticias, pero las mantuvo cortas y concretas. Contestaba con mensajes breves sobre cómo iba su curso, fotos de un cuaderno con notas en otro idioma, alguna imagen de una cafetería en una calle que Simon no conocía. No hubo reproches largos ni explicaciones largas. Su distancia era una elección marcada por la intención de recomponer su centro. Cuando él intentaba hablar, ella a menudo respondía con una pregunta que lo fulminaba suavemente. ¿Qué has cambiado hoy, Simon? La pregunta, precisa y sin retórica, lo obligaba a encender la prueba del cambio.
Una tarde de otoño, mientras Simon volvía a casa, después de una jornada en la biblioteca, se encontró con una escena que partió la rutina. En una calle lateral, un grupo de chicos forcejeaba con una adolescente que intentaba proteger su bolso. No era un asalto salvaje con detalles sensacionales. Era una escena cruda y cotidiana, miedo en la cara de la chica, manos nerviosas, la vergüenza de los transeúntes que pasaban sin mirar a los ojos. Simon reaccionó sin planearlo. Intervino, puso su cuerpo entre ellos, habló con voz firme. Un empujón lo desestabilizó, y al volver el equilibrio, sintió un dolor punzante en la costilla que lo obligó a doblarse. No hubo sangre, no hubo imagen gráfica, solo el frío de la acera y el sonido distante de alguien llamando a una ambulancia. Alguien gritó el nombre de Kiana por error, confundiendo rostros en la tensión del momento. Un vecino marcó el número de emergencias. La policía llegó, la chica recuperó su bolso y los agresores huyeron. Simon quedó sentado en la acera sosteniéndose el costado. Una mujer, que resultó ser voluntaria de una ONG local, le ofreció una manta y unas palabras que no intentaban heroísmo. «Has hecho lo que había que hacer», le dijo. Él, entre jadeos, pensó que había sido imprudente. Pensó también que por primera vez en semanas había estado presente en algo que no tenía que ver con su propia crisis. En urgencias, fue atendido con protocolo, palpación, radiografías, la calma profesional de un personal que sabe acomodar cuerpos que han tomado decisiones apresuradas. Le dijeron que tenía una contusión profunda y el esguince de una costilla, que debía reposar, pero que estaría bien. Jacob lo acompañó hasta la sala de observación. Fue allí, en la penumbra de una habitación con una televisión apagada, donde el acontecimiento se reconvirtió en algo más grande. Una nota en el teléfono, un mensaje de voz que alguien mandó a varios contactos. Alguien había grabado parte de la escena. La imagen no mostraba más que a Simon interponiéndose, pero las redes empezaron a girar la noticia con titulares que mezclaban admiración y juicio. ¿Héroe o imprudente? El novio arrepentido que sale a la calle. La cosa se volvió pública en unas horas, como suelen volverse visibles los instantes que tocan el clamor. Kiana se enteró por una llamada de la señora Sack, que había leído la noticia en el grupo local y no había podido evitar pensar en el chico que había cuidado tantas tardes las macetas de su balcón. La gravedad del episodio no parecía extrema, pero la posibilidad de que él estuviera herido la trajo de vuelta con una decisión que no fue impulsiva. Compró un billete para el primer vuelo y pidió días en la universidad. No fue la compasión lo que la movió, fue la necesidad de presenciar una verdad. Si había un hombre en la sala del hospital que necesitaba sinceridad, ella quería estar allí, no para ceder, sino para constatar. Simon no esperaba su llegada. Su teléfono vibró con la noticia. «Kiana está en camino». La frase lo atravesó con una mezcla de alivio y terror. No deseaba que regresara por lástima, deseaba que viniera si sentía que podía mirar de frente. Jacob, que lo había acompañado desde el principio de su reparación, le advirtió con voz baja: «No le supliques. La sinceridad ahora es lo único que sirve. Si se va, será por lo que hiciste y por lo que no hiciste. No la retengas con promesas que luego puedas romper». La habitación de urgencias, por la noche, se llenó de una calma que no era la de la resolución, sino la de la expectativa. Las visitas eran cortas. No estaba permitido entrar sin pasar por admisión. Cuando Kiana entró, lo hizo con la forma severa de quien viaja sana de reproches. Su rostro no mostraba piedad, pero tampoco indiferencia. Se sentó cerca, sin acercarse excesivamente, y tomó la mano de Simon con esa mezcla de ternura y distancia que lo desarmó. «No vine porque quería verte sufrir», dijo ella. Su voz era templada. «Vine porque si había algo que debía entender, prefería verlo en persona, no para decidir por cariño, sino para entender quién eres ahora». No fue una entrada dramática, fue, como tantas cosas en su carácter, una línea medida. Simon la miró con una sinceridad que ya no buscaba excusas grandiosas. «He sido un cobarde muchas veces», murmuró. «Me he refugiado en recuerdos en vez de construir presentes. No quiero que esto suene a palabras hechas, Kiana. No te pido que me vuelvas por esta noche, te pido que me permitas demostrarte que puedo sostenerme distinto. Si no me das otra oportunidad, lo entenderé. Solo quiero que sepas que lo siento por haber sido la bolsa de las nostalgias».
Ella lo escuchó sin interrumpir. A su alrededor, las conversaciones del hospital eran un murmullo lejano. La expresión de Kiana cambió cuando él rompió a llorar. No lo hizo con teatralidad. Eran sollozos contenidos que salieron de un sitio hondo, de ese lugar que se desbloquea cuando ya no hay quien sostenga la pose. Simon lloró por lo perdido, por su propia negligencia y por el egoísmo que había ocultado tras la ternura de recordar. Kiana tomó aire. «No seré quien sane tu culpa», dijo, y en la frase había heridas y firmeza. «Si me pides que vuelva porque ahora te das cuenta, siento decirte que mis decisiones no están sometidas a la pena ajena. Si crees que mereces otra oportunidad, demuéstralo sin exigirme que yo olvide. Yo también me he ido a reconstruir. Si me quedo cerca de tu sufrimiento, será mi decisión y con condiciones. No por salvarte, sino porque te respeto lo suficiente para no ser la salvación fácil». Sus palabras eran precisas como una receta. No cerraron la puerta, tampoco la abrieron de par en par. Propusieron un terreno. Si se consideraba la posibilidad de una reunión futura, habría pasos concretos y no promesas al viento. Propuso límites que no eran ultimátums de venganza, sino normas de cuidado, terapia en pareja como requisito, transparencia con amistades, un periodo sin contacto romántico con Nora hasta que hubiera claridad y el tiempo necesario para que el cambio de Simon fuera verificable y no solo anecdótico. Simon oyó todo y no intentó negociar. Su voz, cuando habló, no buscó atajos. «Acepto tus condiciones», dijo. «No porque sean cómodas, sino porque son sinceras. No te prometo milagros de una noche. Prometo trabajo, constancia y que no te presionaré. Si eso no es suficiente, lo entenderé». Las lágrimas le marcaban la cara. No era una súplica cinematográfica. Era una petición humilde, un deseo no exento de temor. Kiana lo miró. En su rostro se dibujó la comprensión de haber reconocido a un hombre que daba los primeros pasos, pero también la advertencia de que, si lo hacía por miedo o por réditos, la reparación no sería verdadera. «No vuelvas a hacer de mi dignidad una negociación», dijo con voz firme. «Si volvemos a hablar de nosotros, será desde la igualdad». No añadió el sí, que habría convertido su respuesta en una promesa. Fue más bien un mapa con condiciones y en su fondo un aviso. La decisión final dependía de hechos, no de palabras. En la habitación, la conversación se estiró con momentos de silencio en los que los dos respiraban lo aprendido. Simon comprendió que el hospital era más que un sitio de curas físicas. Había sido un lugar que obligaba a la verdad. La vulnerabilidad que mostró allí no borraba lo anterior, pero ofrecía una escena en la que el arrepentimiento dejaba de ser performativo para volverse acción. Kiana no se quedó a dormir. Antes de irse, dejó un sobre la mesilla. No era una carta larga. Dentro había una lista de cosas concretas, nombres de terapeutas locales, la dirección de un grupo de apoyo emocional y una nota que decía simplemente: «Empieza por aquí. Si a los 3 meses veo cambios reales, conversamos». No era una promesa, sino un calendario. Simon lo tomó con manos temblorosas. No era consuelo, era una herramienta con la que debía trabajar. La gente fue dejando el hospital como quien sale de una sala de ensayo, cambiada pero sin certezas. Para Simon, la salida fue más ligera en lo físico porque el dolor de la costilla comenzó a ceder, pero mucho más pesada en lo emocional, porque sabía que la pelea no era contra un dolor, sino contra los hábitos antiguos. Salió sosteniendo el sobre como quien sostiene un pacto que no pueden incumplir. Los meses que siguieron fueron de medida. Simon cumplió con las condiciones que Kiana había dejado sobre la mesilla. Empezó terapia de grupo y individual. Nombró sus faltas con menos evasión. Pidió perdón a quienes había herido y no lo hizo para limpiar su imagen, sino porque entendió que el error afecta a terceros. Evitó ver a Nora en cafés y le pidió que no interpretara sus silencios como rechazo. Le explicó que necesitaba poner límites para no arrastrar a nadie más al daño de su nostalgia. Nora, con esa honestidad que la definía, aceptó con tristeza, sin reproches grandes. «Si lo que quieres es reconstruirte, entonces hazlo. No te conviertas en la sombra de un pasado que ya fue». Sus palabras fueron un pararrayos de realidad más que un ultimátum. Kiana y Simon mantuvieron comunicaciones cortas durante los meses marcados. A veces era un mensaje con el emoji de un libro.
Otras, una fotografía de una cafetería con la nota: «Hoy llovió», y pensé en aquel banco del parque. No hubo reconciliaciones públicas ni rupturas melodramáticas. Hubo, en cambio, el avance lento de dos maneras de entender el tiempo. Ella reconstruyendo lejos y él mostrando que el cambio había dejado de ser idea para convertirse en rutina. En el entorno social, la historia fue perdiendo la primera plana. La gente no se olvidó, pero aprendió a no ser juez permanente. Jacob siguió como una ancla. Mrs. Sack llamaba cada 2 semanas para comprobar si estaba cenando a horas razonables. El barrio, que una vez fue escenario de miradas y comentarios, empezó a acoger la versión de Simon que trabajaba con honestidad. No fue un brindis ni un aplauso, fue la simple constatación de que las personas pueden intentar recomponer lo que rompieron. Aún así, hubo momentos en que el arrepentimiento le calzaba mal al orgullo. En algunas noches, cuando la casa se quedaba quieta y la izquierda del sofá parecía un vacío que albergaba la sombra de su error, Simon recordaba la llamada de Nora como el instante decisivo. La repetía mentalmente, no para justificarse, sino para estudiarla. Como un timbre a las 3 de la mañana había servido de prueba para exponer la fragilidad de sus decisiones. Era una lección que le dolía por la claridad con que la veía ahora. Llegó, al final de los 3 meses, el mensaje que tenía que llegar. Kiana le propuso verse. No dijo mucho. Solo un breve texto con un lugar y una hora. No incluyó emoticonos ni excusas. Simon tembló al leerlo, no por miedo a perder, sino por temor a volver a hacer las cosas como antes. Fue a la cita con una mezcla de nerviosismo y proporcionalidad. Llevaba una carpeta con notas sobre lo que había trabajado en terapia, no para exhibirlas como trofeos, sino para sostener su promesa con hechos. El encuentro fue en un parque que conocían, el banco del parque que tantas noches había presenciado su pasado. Ella estaba sentada en el mismo lugar donde solían mirar las estrellas cuando eran jóvenes y creían que todo lo brillante duraría igual en la tierra. Se saludaron como dos personas que han pasado por el tamiz del tiempo, con reserva, pero sin falsedad. El viento movía las hojas, y por un instante, los dos percibieron el ruido de una ciudad que no se detiene por los corazones rotos. «Has cambiado», dijo Kiana con una actitud que no era halago ni simple constatación, era reconocimiento. «No he dicho que todo esté resuelto, ni que vaya a volver ahora, pero te he visto en actos, no solo en palabras». Sus palabras eran la forma que encontró para medir la distancia entre el pasado y la posibilidad. No prometía regreso, pero aceptaba la verdad del esfuerzo de Simon. Él no pidió nada más que la oportunidad de seguir demostrando que podía sostener el cambio. No suplicó, habló con la templanza de quien ha aprendido que la persistencia se articula con respeto. Dijo cómo la terapia le había mostrado su tendencia a buscar refugio en el recuerdo, y cómo ahora pretendía sustituir ese refugio por presencia. Le habló de horarios honestos, de la decisión de no reencontrarse con Nora en términos románticos y de las pequeñas cosas que hacía todos los días para no volver a caer en la inercia. Kiana escuchó, y cuando habló puso límites claros. Si volvemos a hablar de nosotros, será desde un lugar en que ambos estamos bien por separado. No quiero que tu arrepentimiento se convierta otra vez en el escenario donde yo ajuste mis expectativas para que tú te sientas mejor. No hubo gestos de arrepentimiento teatral, hubo promesas con fechas y acciones concretas. Ella pidió que si retomaban algo, lo hicieran con terapia en pareja y sin prisa. «Me gusta esta idea», dijo él. No hubo abrazo salvador ni música de fondo. Solo dos personas que habían encajado heridas con paciencia y que por un momento se permitían imaginar una posibilidad mesurada. La escena terminaba sin lluvias de meteoros ni milagros. Unos días después, Kiana envió un mensaje corto. «Necesito tiempo y que cumplas lo pactado. Si lo haces, hablaremos de algo más». Simon respondió con un emoji de agradecimiento y con una frase que no buscaba la gloria. «Haré lo que prometí. Lo haré para nosotros o para quien quiera estar aquí por las razones correctas».
El final de la historia no llegó con una boda ni con un reencuentro definitivo. Llegó con una idea más honesta. Las segundas oportunidades no son un derecho automático, son un resultado del trabajo sostenido. Simon no dejó de llorar en la noche, pero ya no lloraba solo por la pérdida. Lloraba por la conciencia de que su vida había cambiado de sentido. Kiana siguió construyendo su mundo en el extranjero, con viajes y libros y tardes que no estaban hechas para reparar a alguien más. Nora, por su parte, continuó su camino con la prudencia de quien supo que su aparición fue la chispa, no el elemento que decidiría la trama. En una noche clara, meses después del aeropuerto y de la llamada que lo sacudió a las 3 de la mañana, Simon se sentó en el banco del parque, miró el cielo y vio una línea de luz que cruzaba lenta. No fue la meteorada que recordaban de su juventud, pero le bastó para entender que algunas cosas no están hechas para durar eternamente, sino para señalar caminos. Había algo de fe humilde en esa observación, no en el destino fatalista, sino en la posibilidad de que las decisiones pequeñas, repetidas y sinceras, reconstruyen. Guardó la libreta donde había escrito su arrepentimiento inicial. En la última página, escribió otra frase que no era para publicar, sino para recordarse. Una llamada cambió mi rumbo, el resto depende de mis manos. No era una excusa ni un ajuste. Era la verdad de quien reconoce que el pasado enseñó la lección y el presente exige la coherencia. La historia, entonces, cerró su capítulo visible no con una promesa definitiva de regreso, sino con la imagen de un hombre que, por fin, había aprendido a dejar que su arrepentimiento se mostrara en acciones y no solo en lágrimas. Kiana mantuvo su dignidad. No volvió por pena ni por obligación. Regresó a conversar cuando lo creyó conveniente y siempre con condiciones que respetaban su autonomía. Simon lloró por otra oportunidad. No como una súplica manipuladora, sino como la expresión sincera de alguien que acepta la tarea de merecerla. Y así, en esa penumbra de esperanzas no aseguradas, se quedó la verdad más humana de la historia. Una llamada no es responsable de todos los errores, pero puede ser el detonante que expone cómo uno ha vivido. Ella se marchó para reencontrarse a sí misma. Él lloró pidiendo una posibilidad que, si llegara, sería el fruto de su trabajo continuo. La puerta no quedó ni abierta del todo ni cerrada con llave. Quedó, simplemente, a un umbral donde la dignidad, la paciencia y la verdad deciden si es momento de entrar. ¿Crees que Simon merece otra oportunidad? Comenta abajo y comparte esta historia con alguien que valore los relatos sobre errores, arrepentimiento y la construcción de una segunda chance.